Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Los jueces de Israel y vamos a continuar leyendo el capítulo 20, el versículo 29. Dice así la palabra. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de las praderas de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hicieron subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Y volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón. Y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón. Y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, de los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego y a todas las ciudades que hallaban. Bueno, ya con estos versículos terminamos el capítulo 20. Todo esto es una gran batalla, hermanas. Emboscadas, enfrentamientos, persecuciones. Todo esto es una guerra. Y es que así es esto, hermanas. Cuando nosotros tenemos que pelear contra un pecado, tenemos que hacer de todo tipo de estrategia. Se los quise leer de corrido para que vean que no fue solo un acto lo que derrotó a estos que se oponían a limpiar la tierra. Porque recuerda que Israel quería desarraigar el pecado, quería quitar el pecado de en medio de ellos, exterminando a los de Gabaa, porque ellos habían hecho una maldad como los de Sodoma. ¿Y quiénes eran los de Sodoma? Que ya estaba registrado en la palabra de Dios, hombres perversos, hombres depravados. Y los de Gabaa estaban haciendo exactamente lo mismo que habían hecho los de Sodoma. ¿A qué grado se habían contaminado? ¿A qué grado habían dejado que el pecado creciera en sus mentes y en sus corazones, que ahora ya eran depravados sexuales y violentos y asesinos?
inmorales, no sé qué más pueda yo decir. Bueno, esto puede pasar en nuestro ser si no peleamos reciamente. Acuérdense que también dice, la batalla arreciaba. Si no peleamos reciamente contra el pecado, en esto nos podemos convertir en personas inmorales, en personas asesinas, en personas depravadas, porque estamos albergando dentro de nuestro corazón y tolerando dentro de nuestro corazón algo que es totalmente pecaminoso, algo que es impuro, y no podemos permitirlo, hermanas, no podemos hacerlo. Ahora, hermanas, lo que nos queda hacer es ponernos delante de Dios, pedirle perdón por lo que andemos haciendo y pelear reciamente contra ese pecado. No importa que ante nuestros ojos nos parezca pequeñito, no importa que digamos, ay, bueno, yo no vivo el caso de los de Gabaán y de los de Sodoma. No importa, hay que desarraigarlo, hay que pelear, hay que poner estrategias contra el pecado. Hay que hacer de todo para vencerlos. Y mira, como lo vimos en el tema anterior, si no lo hacemos de la forma correcta, vamos a perder. Si no lo hacemos humillándonos a Dios, ayunando, buscando su rostro, sacrificándonos, reconciliándonos con Dios, arrepintiéndonos de todo corazón, vamos a perder contra el pecado. Y es mejor que lo hagamos de la forma correcta. Y aun cuando ya esté Dios de nuestro lado, y aun cuando ya hayamos ayunado, eso no quiere decir que al momento de que vayamos a pelear contra el pecado sea fácil. Bueno, esto lo digo internamente, pero ¿qué tal si el pecado se encuentra externamente, tal vez en algún integrante de tu familia? No porque tú digas, ay, bueno, ya ayuné hoy, entonces ya mañana ya todo va a salir muy bien y ya fulanito ya va a dejar su pecado, sutanito ya va a cambiar de actitud. No, hermanas, la verdad es que no. La verdad es que tenemos que buscar estrategias para luchar contra ese pecado. Y Pablo también nos decía que no tenemos lucha contra carne o sangre. Nuestro verdadero enemigo es Satanás y sus demonios. Entonces no estamos luchando contra nuestro esposo que está de adúltero tal vez, o no estamos luchando contra la rebeldía de nuestros hijos, no estamos luchando tal vez contra la indiferencia de nuestros padres. No sé cuál sea tu caso, no sé cuál sea la situación. No, estamos luchando contra Satanás y sus influencias demoníacas que tiene en nuestro hogar, y la batalla va a arreciar, y Satanás va a ganar terreno si nosotros así lo permitimos. Pero nosotras debemos de someternos a Dios, resistir al diablo para que él huya. Y aquí vemos que el pueblo de Israel resiste y resiste, y lo más triste y lo más lamentable, hermanas, es que se trataba de otra tribu israelita, la tribu de Benjamín, y ellos se volvieron como si fueran unos cananeos o unos filisteos, se volvieron enemigos de su propio pueblo. Entonces también tenemos que tener cuidado de no ser enemigas nosotras de nuestro propio pueblo, hermanas. Hay tanto que aprender de esta historia, hay tanto que sacarla esta historia. Lo que podría yo resumir, hermanas, es que no va a ser fácil, como lo dijimos en el tema anterior, que hagamos una estrategia, planeemos una estrategia contra el pecado y contra nuestro verdadero enemigo. Y también, hermanas, que nosotras no nos convirtamos en enemigos de nuestro propio pueblo. Ojalá estemos luchando todas juntas contra el pecado, y no unas contra otras, y no el pueblo de Dios contra el mismo pueblo de Dios. Y al final de cuentas también Pablo y el apóstol Juan, sobre todo en sus epístolas, él instruyó que si alguien insistía en andar pecaminosamente, no le recibiéramos. Y esto es lo que hace todo Israel. No recibe a Benjamín, porque Benjamín insistía en defender el pecado. Y la pérdida de Benjamín fue trágica. Ellos vieron que ya les había llegado el desastre, porque no se dieron cuenta que había una emboscada detrás de ellos. Estaban tan confiados, y esto es lo que nos puede pasar, hermanas. Si queremos defender el pecado, si queremos confiar en nuestra carne, no nos vamos a dar cuenta cuando el desastre nos alcance. Así que tengamos cuidado. ¿De qué bando somos? ¿De qué lado estamos? Si estamos del lado de Jehová, sin duda ganaremos. Aun cuando a veces la derrota venga, es por alguna enseñanza. Pero si estamos del lado del pecado, siempre vamos a perder. Y nunca por una enseñanza, sino por un desastre y una derrota terrible. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Todavía nos falta un capítulo más por ver del libro de Jueces.
y terminamos nuestra serie. Bueno, hermanas, que Dios les bendiga.